El proyecto H2FATIG tiene el objetivo de adaptar una máquina para testar materiales metálicos en entornos ricos de hidrógeno. La innovación en este proyecto se basa en la adaptación de un tipo de máquina, la máquina de fatiga por flexión rotativa, que hasta el momento nunca se había adaptado para generar entornos ricos en hidrógeno. Mi nombre es José Calaf, soy miembro del grupo de investigación CIMA encargado del desarrollo de este proyecto. El proyecto H2FATIG se basa en generar nuevos ensayos para crear entornos ricos en hidrógeno durante el testeo de materiales metálicos. Dentro de los ensayos de fatiga existen dos tipos de máquinas, las máquinas axiales y las máquinas que aplican la carga por flexión rotativa. Entre las dos máquinas, la máquina de fatiga por flexión rotativa es mucho más competitiva desde el punto de vista de mercado. Es por ello que este tipo de máquinas son muy interesantes a la hora de realizar ensayos por parte de las empresas. Pero este tipo de máquinas nunca se ha llegado a adaptar un ensayo de fatiga con entornos ricos en hidrógeno. El objetivo del proyecto H2FATIG era justo generar un dispositivo que permitiera introducir hidrógeno en la probeta durante el ensayo. El hidrógeno se puede introducir en la probeta durante el ensayo de dos formas distintas. Por un lado, podemos generar un entorno de alta presión de hidrógeno alrededor de la probeta con un autoclave. Y la otra forma de poder introducir hidrógeno durante un ensayo es a través de la carga catódica, a través de una celda electrolítica. Aquí tenemos un ejemplo de celda electrolítica en el que se introduce el hidrógeno dentro de la probeta, generando una diferencia de potencial eléctrico entre esa probeta y un trozo y una pieza metálica. El método por autoclave tiene varias dificultades técnicas y es un método más costoso. En cambio, el método por celda electrolítica, el método por carga catódica, es un método mucho más sencillo y seguro. Un sistema por carga catódica necesita el diseño y la fabricación de una celda electroquímica, que es este objeto de aquí. En esa celda lo que va a hacer es contener un electrolito líquido que lo que va a hacer es cerrar el circuito eléctrico que hace posible que se introduzca hidrógeno en nuestra probeta. Entonces lo que tenemos es una probeta que atraviesa nuestra celda y en el interior es donde necesitamos introducir ese electrolito. El problema de esta adaptación es que las máquinas de fatiga por flexión rotativa, la probeta está girando a aproximadamente unas 4.000 o 5.000 revoluciones por minuto y necesitamos tener un electrolito, un líquido, que rodea nuestra probeta de forma estable. Ese reto fue uno de los mayores retos del proyecto y requirió el diseño de un dispositivo que permita, rodeando a la probeta en su interior, generar un volumen de líquido estable que se vaya renovando durante el ensayo y ese dispositivo no puede tocar a la probeta durante el desarrollo del ensayo. El desarrollo y el diseño de este dispositivo nos ha permitido al Grupo CIMA generar y lanzar una patente para proteger la invención. Gracias a este dispositivo y al desarrollo de este proyecto se ha logrado adaptar una de las máquinas que hasta la fecha no se habían podido llevar a cabo ensayos de fatiga en entornos ricos de hidrógeno. Al ser esta máquina una de las más competitivas del mercado, se ha logrado generar un nuevo tipo de ensayo para la caracterización de cómo el hidrógeno fragiliza a las aleaciones metálicas de una forma mucho más competitiva y más interesante para la industria. Lo que nosotros pretendíamos al final con este proyecto es que la industria fabricante de este tipo de máquinas pueda generar una adaptación o introducir una adaptación a la máquina que amplíe su capacidad para el análisis de cómo el hidrógeno fragiliza a las aleaciones metálicas. Esta adaptación de una máquina de fatiga por flexión rotativa para que pueda fragilizar con hidrógeno es algo muy interesante, ya que hoy en día el hidrógeno y su uso como un vector energético es no solo un presente que estamos viviendo en la actualidad, sino un futuro que la Unión Europea se ha marcado y ha marcado con claridad
a los países miembros.